Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les agradezco muchísimo estar del otro lado y compartir este primer curso de auriculoterapia básica. Estamos en la clase número 1, esta va a ser la parte número 1, y voy a tomarme un ratito para contarles un poco de qué se trata el curso, de qué es la auriculoterapia, y después en el segundo tramo ya sí nos vamos a meter un poco más con conceptos relacionados con la morfología de la oreja y algunas cuestiones que tienen que ver ya con los distintos aspectos de desarrollar una sesión que vamos a poder ver hoy. ¿Sí? Así que bueno, para empezar, les cuento que este curso, esta parte básica o esta parte inicial es el primero de 3 tramos que vamos a poder desarrollar si les interesa más adelante respecto de lo que es auriculoterapia. Les cuento cómo está dividido para que se entienda. La auriculoterapia tiene un principio de desarrollo vinculado a la medicina oriental, vinculado a la medicina tradicional china, y a partir de los años 50, un desarrollo que está ya de alguna manera sistematizado o ya influido por la mirada occidental. ¿Sí? Es decir, que convergen la mirada de la medicina oriental con la mirada de la medicina occidental. En, en este primer bloque o en este primer tramo de clases que yo definí como auriculoterapia básica, la idea es que abordemos más que nada la mirada occidental, sobre todo porque la mirada china requiere no solamente información respecto de la ubicación de puntos, sino conceptos que tienen que ver con el sistema de pensamiento chino que no necesariamente todos los que están del otro lado en este momento tienen. ¿Sí? Muchos de ustedes ya los conozco porque han hecho conmigo otros cursos vinculados con diagnosis o medicina oriental. Bueno, esa información o eso que tienen sí les va a servir para el momento en que desarrolle, digamos, la visión de la auriculoterapia desde la medicina china. Pero como no todos tienen esa información, o a no todos les interesa eso, vamos a empezar con la mirada occidental, que es una mirada básicamente fisiológica o relacionada con la misma manera o con la manera que tenemos nosotros de entender la salud y la enfermedad y la parte orgánica. Y dejaremos para más adelante, para la tercera parte de este curso, lo que sería auriculoterapia orientada a la medicina oriental, valga la redundancia. En el medio nos va a quedar otra partecita, si cada uno de estos tramos son tramos de, como este, de 5 o 6 horas, divididos en 5 clases, ¿sí? Iremos viendo. Y entre medio va a quedar un tramo, que sería el tramo complementario a este, porque verdaderamente es bastante extenso lo que hay dentro de auriculoterapia, como para poder abordarlo en el tiempo que nos propusimos en este primer tramo. ¿Sí? Piensen ustedes que más o menos en la tradición china y más o menos también en la tradición occidental existen aproximadamente 200 puntos que están cartografiados y que se podrían trabajar dentro del pabellón auricular. O sea que la información es bastante extensa. La idea del curso complementario, este que se va a desarrollar probablemente en octubre, en septiembre o en octubre, tengo que ver después el calendario, sería el abordar protocolos de trabajo, es decir, abordar enfermedades específicas y qué conjunto de puntos, qué formas de diagnóstico podemos utilizar para justamente poder tratarlas. ¿Sí? En este primer tramo, el tramo básico, lo que vamos a intentar desarrollar es el conocimiento, la información de 50 puntos básicos, es decir, lo que decía la propuesta que se les hizo, que les hice llegar a partir del programa. ¿Sí? Son 50 puntos básicos. En auriculoterapia los puntos se dividen, vamos a decir así, en 3 conjuntos. ¿Sí? Hay un conjunto de puntos que se llaman puntos musculoesqueléticos y que están relacionadas específicamente con las partes del cuerpo que nos resulta fácil identificar. ¿Sí? Es decir, el brazo, el codo, el hombro, las articulaciones, los distintos órganos. ¿Sí? Hay un segundo conjunto de puntos que son justamente unos puntos que se llaman en parte orgánicos, porque están relacionados con los órganos internos, y en parte neuroendocrinos. ¿Sí? Ese es un segundo conjunto de puntos. Y hay un tercer conjunto de puntos que se llaman puntos maestros o puntos llave, que son como puntos especiales que sirven para la regulación general. ¿Sí? La idea de este curso es abordar justamente lo más sencillo, o empezar por lo más sencillo. ¿Sí? Ver dentro de la oreja cómo podemos identificar y cartografiar 50 puntos básicos, 40 de ellos relacionados a lo que sería músculo esquelético, es decir, zonas del cuerpo que podamos reconocer, que podamos usar justamente esos puntos porque se correlacionan con esas zonas para los dolores básicos, para primeros auxilios, para tratar problemas en general.
Y después le vamos a agregar 10 puntos más, en parte de puntos orgánicos y en parte de puntos maestros, que tengan que ver con funciones en general. Por ejemplo, tranquilizarnos o cuestiones tan que sufrimos todos como puede ser la ansiedad o el punto o los puntos que se utilizan, como ustedes han visto, probablemente algunos de ustedes han venido porque tienen esa información, esa experiencia, gente que se pone o que ya ha recibido el tratamiento con semillas en las zonas del apetito o en las zonas para bajar la ansiedad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esos puntos de uso común, como para poder llevarnos una primera herramienta que podamos utilizar de manera sencilla, ¿sí? Y que podamos con ella tratar cosas no demasiado complejas. O sea, dolores en general es de acuerdo a la zona del cuerpo en la cual se manifiestan. Ese es el objetivo de este curso. Si tenemos tiempo y da para algo más, veremos algo más. Y si no, con eso ya me conformo como una primera etapa. Los que les interese y después quieren hacer una etapa un poco más avanzada, bueno, ahí ya tendremos que ir abordando no solamente un punto, ¿sí? Sino un conjunto de puntos, orientado a ese conjunto de puntos a tratar una determinada patología. Y eso es lo que se llama un protocolo de tratamiento que requiere un poco de conocimiento respecto de la cartografía auricular y otro poco de conocimiento en alguna forma de diagnosticar, ¿sí? Vamos a decir así, qué puntos nos conviene tratar. Esto de la diagnosis también es un tema extenso. Algo de eso vamos a ver dentro de este curso, por lo menos una diagnosis básica para poder identificar de alguna forma qué podemos trabajar, más allá de lo que duela o más allá de lo que podamos interpretar del relato que nos hace la persona que quiere recibir la auriculoterapia, ¿sí? Pero existen distintos sistemas, vamos a decir así, de diagnosis que se pueden utilizar para cuando uno ya tiene un poco más de información y un poco más de formación básica. Y la tercera etapa, como les mencionaba hace un ratito, es poder utilizar o poder correlacionar esta información con el sistema de medicina tradicional china, y para eso ya nos requiere entonces tener un poco más de información respecto del sistema de línea de energía, los meridianos, cómo se correlacionan los meridianos con los órganos, las distintas maneras de que se puede trabajar a nivel energético referido a la teoría Yin y Yang o a la teoría de 5 elementos. Es decir, es otra, digamos así, otra mirada, es otro nivel de información y otro nivel de conocimiento básico necesario. Por eso lo dejo como para una segunda etapa o una tercera etapa para el caso, para aquellos que realmente después estén interesados y quieran seguir avanzando. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a la idea de cómo va el curso. Entonces, vamos a hacer 5 clases, como les mencioné, lo repito por si alguno no lo vio en el mensaje. Cada clase la vamos a dividir en 2 partes, ¿sí? Como estamos usando un Zoom gratuito y esto tiene 40 minutos de duración, bueno, vamos a hacer 2 segmentos de 40 o de 40 minutos aproximadamente, o un poquito menos, y un break de 10 minutos entre medio, y cada vez que ustedes tengan que acceder durante toda la semana, va a ser el mismo link con el cual ingresaron a la clase. ¿Sí? La clase se graba, esta noche dura proceso, mañana a la mañana, si todo sale bien, la comparto con ustedes en esas 2 partes en la cual va a estar dividida, la comparto en el grupo, y para aquellos que ya tienen el acceso al Google Classroom, bueno, ahí va a quedar para más adelante o a futuro, cuando ustedes quieran acceder a ver de nuevo esa información, ¿sí? No tiene una restricción de tiempo eso, ahí va a quedar guardada para que ustedes puedan acceder todas las veces que quieran. ¿Sí? Y esto es más o menos la propuesta del curso. Yo les pasé hoy el material escrito inicial, que corresponde a la clase de hoy, y el que va a corresponder en parte a la clase de mañana, y en cada día les voy a ir les voy a ir enviando el material que es necesario para que ustedes vean. Siempre les voy a mandar un rato antes, un par de horas antes, para que lo tengan y lo puedan mirar, o lo puedan imprimir si desean, y también el material queda guardado en ese Google Classroom, en ese espacio de acceso de información, lo que permite es una manera ordenada de tener guardada cada clase y cada información para que sea fácil de acceder. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar entonces con la auriculoterapia. Les decía al principio que lo que se conoce, o por lo menos lo que llega a nosotros de información respecto de la auriculoterapia, es que para los primeros que fue familiar la idea de que existe puntos reflejos de cada zona orgánica y de cada parte de nuestro cuerpo dentro del pabellón auricular, es la cultura china o el pensamiento chino. Esto no es raro, porque en el pensamiento chino o en el pensamiento oriental existe esta idea de que lo macro se refleja en lo micro, ¿sí? Por ende, hay como distintas maneras de hacer lo que se llama somatotopía. ¿Sí? Somatotopía quiere decir el reflejo de la totalidad del cuerpo en una parte. Entonces,
Estas técnicas que se llaman somatotópicas o reflexológicas, ¿sí?, eran familiares para los chinos porque ellos encontraban o tenían la idea de que la totalidad del cuerpo se podía reflejar siempre en alguna parte. Por eso ellos tenían el desarrollo de distintas formas de diagnóstico que por ahí son familiares para nosotros hoy, como por ejemplo la lectura de todo el cuerpo en la lengua, ¿sí?, la glosología, o la lectura de todo el cuerpo en el iris, la iriología, ¿sí?, o la lectura de todo el cuerpo del reflejo de los órganos o de los meridianos, para el caso del pensamiento de la medicina china, en la panza, lo que se llama diagnosis de Hara, o en la espalda, lo que se llama diagnosis de espalda, o en técnicas que son por ahí más familiares para nosotros, como por ejemplo la reflexología plantar, ¿sí?, es una técnica de somatotopía, la técnica reflexológica. La reflexología de mano, ¿sí?, los tailandeses tienen una reflexología de mano, por ejemplo. Lo que se llama la acupuntura coreana de mano, por ejemplo, eso es otra técnica somatotópica. Lo que se llama craneopuntura, es decir, la idea de que en todo el cráneo se refleja la totalidad del cuerpo, y así podemos ir avanzando y encontrando un montón de modelos o de técnicas que tienen o que parten de la misma idea, y que muchas tienen, como les decía al principio, una raíz china. La primera información escrita, o por lo menos que se conoce a nivel documentado, habla de la auriculoterapia más o menos alrededor de 500 años antes de Cristo. Justamente, escritos chinos hablan, en principio, de distintas maneras de, como de ayudar, vamos a decir así, a manejar dolores en ciertas partes del cuerpo a partir de cauterización. Cauterización es quemar distintas zonas de la oreja, ¿sí? Eso es la primera información que se tiene y que está codificado, que está por lo menos escrita a nivel libro, o a nivel libro que se pueda conservar para leer. Hay, a nivel oral, después se cuenta o se dice que los egipcios ya manejaban distinto nivel de información o distinto nivel de investigación respecto de las propiedades de la oreja en cuanto a aliviar distintos síntomas, y que inclusive las mujeres egipcias practicaban el perforarse la oreja en distintos lugares como un método anticonceptivo, es decir, como una manera de generar una menor ovulación o de disminuir la posibilidad de quedar embarazadas a través de esa práctica, ¿sí? Y esa información o esa manera de usar la auriculoterapia inclusive se difundió en Occidente a partir de quien fue el padre de la medicina, de Hipócrates, ¿sí?, en el siglo IV a.C., que dentro de un tratado que él escribió describe un poco de las distintas prácticas que él aprendió justamente en Egipto referidas a la auriculoterapia. Esto después fue avanzando, ¿sí?, se fue conservando a lo largo del tiempo, se fue revisitando cada cierto tiempo, y la siguiente información escrita que tenemos respecto de la auriculoterapia es en la Edad Media, en donde distintos médicos intentaron utilizar esos conocimientos, sobre todo esos conocimientos a nivel analgesia, ¿sí?, para hacer distintas cosas. Es decir, de alguna manera se trabajaba o practicando ablaciones, es decir, pequeños cortes, o bien practicando cauterizaciones, es decir, quemando distintas partes de la oreja para tratar, por ejemplo, temas como la ciática, o para tratar los problemas de dolores dentales. Uno no tiene que perder de vista que durante muchísimo tiempo, digamos, el único paliativo que existía para los dolores, ¿sí?, era los derivados del opio, todo lo que sería el láudano o las distintas formas en que tenía lo que era el opio. Del opio, acuérdense ustedes que hoy nosotros también utilizamos los derivados, que son la morfina, que de ahí viene, ¿sí?, pero la morfina es un desarrollo de principios del siglo XX, o de finales del siglo XIX. Hasta ese momento, hasta antes de eso, lo único que se usaba era lo que se llamaba las lágrimas del opio, ¿sí? Y a partir de eso se desarrollaban los distintos métodos anestésicos. ¿Pero qué tenía de contra? Obviamente que era adictivo, ¿sí? Entonces, para buscar un punto medio, bueno, muchos médicos iban buscando distintos métodos de analgesia en distintas técnicas tradicionales, y entre ellas se usó la auriculoterapia para tratar básicamente lo que les comentaba recién, dolores de columna, en especial dolores de ciática, y dolores dentales, que eran probablemente tanto los dolores dentales como los dolores de oído, que son tan intensos como realmente encontraron, digamos, un muy buen efecto dentro de las prácticas de auriculoterapia para abordar todas estas cosas, ¿sí? Y así vamos llegando hasta 1927,
más o menos, 1927 es justo la fecha, en donde se crea, acá en Francia, lo que se llama en París, se crea la Sociedad Internacional de Acupuntura. Y a partir de que se establece esa sociedad la crea un cónsul francés que vivió durante muchísimo tiempo en Pekín y que estaba familiarizado con las prácticas de la medicina tradicional china. Bueno, a partir de que se crea ese organismo, se empieza a difundir con digamos, con mayor fuerza y con mucho mayor respeto y con mucho mayor ordenamiento, un montón de información que provenía de la medicina tradicional china, como la acupuntura, obviamente, y distintas prácticas que tiene la medicina tradicional china, y entre ellas la auriculoterapia, y ahí se empieza a hacer famosa en Occidente. Y el estadio siguiente es más o menos en los años 50, en donde aparece a quien se considera el mayor difusor, no quiero decir el padre, porque no tiene un padre la auriculoterapia, pero si tuviéramos que ponerle un padre, sería el doctor Paul Noguier, ¿sí? Que en los años 50 es el que desarrolla y el que sistematiza el sistema de auriculoterapia tal como lo conocemos hoy, ¿sí? Él cuenta la leyenda que él aprende, o por lo menos que su curiosidad es motivada por una persona que él conoce, que trata a otra persona de un dolor de ciática justamente a partir de la cauterización de determinada parte de la oreja, y que esa persona cuenta que lo había aprendido de sus padres y anteriormente de sus abuelos. Entonces, a partir de él siendo médico, se interesa por esto que ve y empieza a investigar, y a partir de su investigación se encuentra o se conecta con la medicina tradicional china y toda la historia que les estuve contando un poco acá, y empieza a desarrollar una mirada occidental, es decir, una sistematización desde el punto de vista occidental muy extensa, porque realmente es una investigación muy, muy extensa y muy, muy detallada de todo lo que se puede hacer en el pabellón auricular y cómo se lo puede correlacionar con todo el cuerpo, y desarrolla, como les decía, el sistema moderno de auriculoterapia, o el sistema por lo menos que hoy se utiliza, porque está mayormente difundido en todo el mundo. Hay un personaje posterior que también es importante, y que justamente funciona como la otra parte del trabajo de Noguier. El trabajo de Noguier era básicamente un trabajo de prueba y error, o un trabajo de práctica, donde esta persona descubre o trabaja con lo que es la conductividad eléctrica de la oreja, es decir, se descubre que los puntos, digamos, sensibles de la oreja, o los puntos que se pueden utilizar para estimular la oreja, tienen como una conductividad eléctrica diferente al resto o a todo lo que está alrededor. Inclusive eso mismo pasa con los puntos de acupuntura en el cuerpo, ¿sí? Y a partir de ese descubrimiento se van desarrollando distintos instrumentos que por ahí ustedes, si alguno ya vio o recibió auriculoterapia, por ahí medicina china ha visto, que son como unos sensores, una especie de termómetros, que tienen un determinado sonido, pero cuando están cerca de un punto varían el sonido, que muchos de ellos permiten trabajar con pequeñas descargas eléctricas en los puntos como una manera de estimularlo. Bueno, todo eso, que es un desarrollo moderno, mayormente son productos que se compran o se fabrican en China, parten de la idea o por lo menos de la investigación de este otro doctor, que ahora no me ni Boyer, ahí me acordé, si no me acordaba el apellido, de la investigación de este doctor, que justamente lo que investiga es las propiedades de la conductividad eléctrica en los distintos puntos de trabajo acupuntural, tanto en la oreja como en el cuerpo. Y en la oreja esto es particularmente importante porque una cosa es buscar puntos de acupuntura en el cuerpo, que es bastante extenso el cuerpo y quizás fácil, no digo que sea fácil, pero bueno, más fácil de ubicar los puntos que en la oreja, que es un espacio reducido, en donde muchas veces hay gente que tiene orejas grandes o pabellones auriculares grandes, pero hay gente que tiene pabellones auriculares pequeños, en donde muchas veces la cantidad de puntos y la ubicación se dificulta un poco, justamente por la anatomía propia que tiene la oreja. Y para empezar nosotros con auriculoterapia, antes de poder meternos con los puntos, ¿sí?, vamos a tener que familiarizarnos un poco con justamente esta geografía que tiene la oreja, esta distribución de zonas en la oreja, porque seguramente para la mayor parte de ustedes no es tan familiar. Es decir, todos conocemos la oreja, o tenemos una idea, o creemos que conocemos la oreja, pero creo que la mayoría de ustedes no conoce cómo son los nombres, o cuáles son los nombres de las distintas zonas de la oreja.
Y para nosotros va a ser importante conocerlos porque justamente cuando tengamos que buscar la manera de ubicar puntos, la forma más fácil de memorizarlos es correlacionando las distintas zonas que tiene la oreja con el uso que tienen los puntos. ¿Y por qué se puede hacer esto? Bueno, porque la base de la auriculoterapia, o la base del pensamiento que está detrás de la auriculoterapia, es que en el pabellón auricular se puede trazar la totalidad del cuerpo dibujándolo como si fuera una especie de feto invertido. Feto en posición invertida o en posición de previa al nacimiento, vamos a decir así, ¿sí? Entonces yo como primera cosa, ¿sí? Si es que no vieron el apunte, para aquellos que no lo vieron el apunte, les voy a mostrar cómo sería ese dibujo, cómo sería esa correlación inicial, porque a partir de esa mirada, es decir, de cómo queda dispuesto el cuerpo de esa forma dentro de la estructura del pabellón auricular, y después conociendo cómo se llaman las zonas, vamos a poder poco a poco ir correlacionando, ¿sí? Cada una de esas zonas con los puntos reflejos que tenemos ahí para todo el resto del cuerpo, ¿sí? Así que si me dan un minuto, me lo dejan buscar, les muestro el primer mapita como para que nos podamos familiarizar con esta mirada. No se asuste porque queda frisada la imagen mientras yo no estoy conectado, ¿sí? Entonces, nuestro primer mapa va a ser algo como esto, ¿sí? Los que tengan computadora por ahí lo pueden ver más claro, los que tengan celular, bueno, se ve un poco más chiquita la imagen, pero esa es la forma en que nosotros tenemos que pensar al cuerpo acomodado en lo que sería el contorno o la geografía de la aurícula, ¿sí? El pabellón auricular, el pabellón auricular, aurícula, oreja, son todos sinónimos, ¿sí? Pensando en esa distribución, es decir, pensando en esa forma colocada de esa manera dentro de la oreja, vamos a poder ir correlacionando cada una de las zonas que tiene la oreja con distintas zonas de nuestro cuerpo, ¿sí? La oreja tiene, hoy no lo vamos a ver, probablemente, o si nos queda un ratito capaz, en la segunda parte lo muestro, la oreja tiene mucha inervación, es decir, tiene muchas conexiones a nivel de nervios y tiene mucha irrigación sanguínea, con lo cual tiene muchos puntos sensibles a lo largo. Nosotros por ahí no estamos muy acostumbrados a prestarle atención, porque para nosotros es como una parte que está ahí, y es algo que nos dediquemos justamente a hacer auriculoterapia, lo único que hacemos es ponerle aros o piercings, pero no demasiado más, ¿sí? Pero tiene un montón de zonas que son de distinta sensibilidad y de distinto formato y de distinta calidad de conexión o de receptividad a nivel neuronal o a nivel nervioso, y justamente el trabajo de Noguier y el trabajo de Nigoyer, que les mencionaba antes, fue justamente cartografiar cada una de estas zonas y correlacionarlas a partir de esta idea inicial. Que obviamente esta idea no es de ellos, sino que es la idea tradicional de cómo se distribuyen las partes de nuestro cuerpo que usaba la medicina tradicional china, ¿sí? Bueno, así que este es el primer concepto que tenemos que tener, la idea de la mirada respecto de la oreja con la morfología corporal y esta correlación, ¿sí? Vamos, si quieren, a meternos un poquito con las distintas partes que tiene la oreja. Así que les voy a cambiar el mapa y vamos a mirarlo por lo menos y a ver qué nos dice todo esto y cómo se llama cada una de ellas. Después les voy a dar unos mapitas en blanco, ¿sí? Ahora este está con nombre, ustedes lo van a tener así, pero después yo les voy a dar unos mapitas en blanco, unas siluetas de las orejas en blanco para que ustedes jueguen un poco con todo esto, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿sí? De la manera más fácil de aprender es jugando un poco con la información. Bueno, estas son las distintas, o sea, son las zonas básicas que tenemos que conocer, o por lo menos los nombres básicos que tenemos que conocer de cómo se distribuye o cómo está constituida la oreja para poder trabajar con ella, ¿sí? Yo lo voy a agrandar un poquitito el mapa, ¿sí? Creo que se ve de todas maneras, pero ahí lo voy a agrandar y lo voy a ir moviendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo qué representa o cómo se llama cada una de las zonas para tratar de familiarizarnos con
con los nombres y con las ubicaciones de cada uno. Vamos a mirar algo que miramos todos los días, pero a lo cual no le prestamos atención y a lo cual no le damos ningún nombre, ¿sí? Quizá lo más que tenemos visto, con lo más que estamos familiarizados, es con el agujero que tiene la oreja, ¿sí? Lo que se llama el poro acústico, que es la parte de adentro de la oreja donde nos metemos los hisopos, ¿sí? La parte que conecta lo que sería o lo que correspondería al oído externo, ¿sí? Eso es seguramente lo que tenemos como más visto o que tenemos como mayor conocimiento, ¿sí? Entonces, todos estos nombres que son medios raros derivan un poco de la medicina, ¿sí? Y otro poco de los nombres tradicionales que tenían en latín las distintas zonas del oreja, ¿sí? Cuando uno los empieza a escuchar y cuando te los cuentan un poco, ya después dejan de asustar tanto, ¿sí? Entonces, lo primero, lo que por ahí para nosotros es más familiar, ¿sí? Lo que quizás es más obvio, es la parte del lóbulo. El lóbulo lo conocemos, ¿sí? O sea, toda esta zona, lo voy a marcar ahora, perdón, aquí pongo el marcador, ¿sí? Toda esta parte de acá, ¿sí? Todo eso es el lóbulo de la oreja, toda esa partecita que conocemos, donde nos ponemos los aros, donde nos ponemos el piercing, la parte más carnosa de la oreja, ¿sí? Es esa parte que corresponde al lóbulo. Después tenemos una zona, digamos, que muchas veces cuando lo describen dice que es como un signo de pregunta, para que nosotros nos acordemos, ¿sí? Y que se llama el hélix, ¿sí? Se los voy a marcar acá. ¿Sí? Ténganme paciencia porque tengo un trípode y si me apoyo mucho se me cae el celular. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Toda esa parte, ¿sí? Esa partecita, todo eso que acabo de marcar recién se llama hélix, ¿sí? Y dentro de un rato vamos a ver con qué se correlaciona, pero justamente lo que quiero es que ustedes vean e identifiquen visualmente cada una de las partes, ¿sí? Así que esa forma, que tiene como una forma de signo de pregunta, es el hélix. Y como hay un hélix, existe su parte opuesta, o su contraparte opuesta, que se llama el antihélix. Y para que se acuerden, ¿sí? Voy a borrar al hélix. El antihélix es toda esta parte que parece como una Y, que la voy a mostrar acá. Esta es una patita de la Y, esta es la otra patita de Y, y toda esta parte que es como una especie de cordillera que tenemos ahí, ¿se ve? Eso que marqué recién, eso se llama antihélix, ¿sí? Así que tenemos el hélix, el signo de pregunta, la Y que se llama antihélix, ¿sí? Entre medio de las dos patitas de la Y, porque la Y serían las partes que están más prominentes dentro de la oreja, tenemos lo que se llama la fosa o la fosita triangular, ¿sí? Que es esta partecita que les voy a mostrar ahora, es esto. ¿Sí? Esa partecita dentro, que es como un triangulito, que está, me quedó medio, pero creo que se entiende, ¿no? Está entre las dos patitas de la Y que hace el antihélix, eso se llama la fosita o la fosa triangular. ¿Sí? Muy bien. Vamos bien entonces, tenemos el lóbulo, el hélix, que es el signo de pregunta, el antihélix, que es la Y la fosita triangular, que es el pocito o la división entre las dos patitas de la Y. Muy bien. Después tenemos uno que conocemos, que muchos de ustedes lo conocen, no sé si saben cómo se llama, pero esta aletita que tenemos acá, ¿sí? En la oreja, esa partecita, ¿sí? Si quieren vayan tocándose la oreja si tienen ganas, eso se llama el trago, esa aletita se llama trago, ¿sí? Tiene esa formita como una especie de, no sé, de C, ¿sí? No siempre es igual, porque una cosa que pasa es que las orejas son todas diferentes, nos parece que son todas iguales, pero cuando empezamos a mirar nos damos cuenta que las orejas son todas diferentes, ¿sí? Así que esa partecita, esa aletita se llama trago, y existe obviamente también algo que se llama el antitrago, que está enfrente. Es decir, es como su espejo, pero del lado opuesto, que está acá, esa parte que acabo de marcar recién, ¿sí? Ahí. Eso es el antitrago, ¿sí? Es como algo similar, pero que está del otro lado. ¿Mm? Y entre medio de esos dos, ese huequito, que ahora lo voy a marcar, que está entre medio de los dos, entre medio del trago y el antitrago, esta parte de acá, ¿sí? Se llama incisura o cisura, ¿sí? Intertrágica. Tiene un nombre difícil, pero quiere decir el espacio que está entre el trago y el antitrago. ¿Sí? Muy bien. Nos queda una partecita más, que es importante, y que tiene un nombre genérico, que sería como la parte interna, pero lo que no es, ahí lo estoy marcando, lo que no es, perdón, hay una parte del trago que sería lo que está detrás
detrás del trago, ¿sí? Que se llama subtrago, la parte que no se ve, o la parte interna del trago, que no está acá en el dibujo marcado, pero que también tiene como un nombre, se llama subtrago, ¿sí? Y esta parte que marqué recién, que es lo que está en el medio, ¿sí? La parte más profunda de la oreja, el nombre que recibe es concha, ¿sí? Y tiene dos partes, lo que sería la parte superior, la parte de arriba, ¿sí? Que tiene un nombre latín, ¿sí? Que se llama simba, y la parte, o concha superior, y después la parte inferior, la que está más cercana a lo que sería la cisura intertrágica, que se llama concha cava, ¿sí? O concha cavum, ¿sí? ¿Y por qué es importante recordar los nombres? Bueno, porque después cuando tengamos que ir orientando, digamos, la ubicación o recordando la ubicación de los puntos, tenemos que correlacionar cada una de estas zonas con la parte del dibujo inicial, la parte del dibujo del bebé o la parte del dibujo del cuerpo, con cada una de estas partes. Esa es la manera más fácil de memorizar para qué nos sirve cada uno de los puntos. ¿Sí? Bueno, borro esto, vuelvo para acá, y acá estoy de nuevo. Entonces, en este primer tramo, que me queda un minutito, así que lo voy a ir cerrando, vimos un poco de la historia de la auriculoterapia y un poco de la morfología de la oreja. ¿Sí? Si no imprimieron el dibujo, para la próxima vez que estemos acá, traten de imprimirlo, sobre todo si no se acuerdan o si les cuesta acordarse de estas zonas. Hay, digamos, cada una de estas zonas tiene más subzonas, pero básicamente lo que quiero es que recordemos lo inicial o lo principal, y a medida que vayamos avanzando, bueno, después si hace falta les pondremos nombres más específicos a distintas partecitas después de cada una de estas partes mayores que estuvimos desarrollando.